Perfecto, gracias Diego. Buenos días con todos. Bueno, como lo había mencionado Diego, vamos a revisar un poco cifras del comportamiento de la economía en este año, que obviamente ha sido un poco con algunos cambios. Y bueno, quisiera empezar pues mencionando justo entre hoy y mañana se cumplen 6 meses de este gobierno en el cual creería yo, si bien estamos con una economía en desaceleración, eh, creo que algunas de las decisiones o algunos de las medidas que ha tomado el gobierno pues han sido acertadas. Eh, Sobre todo viendo desde la óptica de la caja fiscal. Cuando el gobierno tomó la presidencia, tenía estaba con una caja fiscal complicada, venía con atrasos heredados del gobierno anterior y hoy en día la situación está mejor. No es que estamos en óptimas condiciones, pero sin duda la situación está mejor. Solo resumiendo, han habido algunas leyes que la Asamblea pues las aprobó, en las cuales, por un lado, se incrementó el IVA, que es algo que vamos a verlo un poco a profundidad, si bien no tenemos aún mucha data disponible de fuentes oficiales, pero sí lo vamos a topar y eso vino con algunas contribuciones temporales, con autorretenciones que de una u otra manera le han dado mayor caja y le han dado alivio al gobierno. Pero quizás el mensaje más importante dentro de todo esto ha sido hacia la comunidad internacional y hacia los multilaterales. El gobierno en este mensaje, de hecho, cuando se fue a Washington, una vez aprobada la ley del IVA, el mensaje fue, queremos reestructurarnos, sabemos que hay un problema estructural fiscal en cuanto a la caja en Ecuador y queremos mejorarlo. Y prueba de eso es que se subió un impuesto que a ninguno nos gusta que nos suban impuestos, pero en este caso, dada la situación heredada más el tema de inseguridad, eh, creo que fue, creo que fue necesario. Sin duda, al gobierno aún le falta hacer el deber en cuanto a reducir gastos, porque es muy fácil, llamémoslo así, ir y tomar contribución temporal del sector empresarial, del sector financiero, de las cooperativas y no hacer el deber casa adentro. Y creo que eso es lo que sí le falta al gobierno, hacer su deber casa adentro para ajustar la parte de gastos y sobre todo ahora con este nuevo acuerdo del Fondo Monetario existe una presión por la focalización y revisión de esos subsidios, ¿no? Sobre todo en la parte del combustible, pero a lo que iba son 6 meses de gobierno y esa tarea que hizo el presidente Noboa y luego fue a los multilaterales, ya vemos resultados en firmes. Por un lado, hasta fines de este mes o el próximo mes ya se va a firmar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario por 4.000 millones y paralelamente a eso hemos visto un desembolso, un crédito puente de la CAF de 800 millones, que eso ya ingresó a la caja fiscal en este mes. Algo que lo veíamos muy complejo, muy distante 6 meses atrás. Entonces, aún hay tareas pendientes, sin duda, pero al menos en la parte económica, sobre todo viendo la caja fiscal, ha habido alguna mejora y estamos mejor que lo que estábamos anteriormente. Eso como un punto inicial para avanzar y creo que eso es positivo y más adelante lo vamos a ver en algunos indicadores. Aquí quiero empezar, obviamente, analizando el Producto Interno Bruto que tenemos ya un nuevo eh, balance, un nuevo Producto Interno Bruto que ha sido ajustado a 2024 y que está calculado ya con una base de 2018 en términos constantes. Recordemos que el PIB anterior era con base de 2007. Y obviamente el Banco Central ha venido trabajando con asesoría del Banco Mundial, con asesoría del Fondo Monetario, y estos son las nuevas cifras oficiales que tenemos en cuanto al comportamiento de la economía y viendo el PIB, tanto en términos corrientes en esta columna, donde vemos que las previsiones para el 2024 son 122.000 millones
Y en términos constantes, siendo el año base el 2018, hablamos de 118.000 millones y se estima un crecimiento para este año del 1%. Este es el número del Banco Central. Sin embargo, las estimaciones tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario son inferiores. El Banco Mundial con 0.7 y el Fondo Monetario con 0.1 respectivamente. Eh, Pensaría que estos números que vemos acá, las estimaciones tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario, van a ser lo más real, sobre todo porque en este 1% no está estimado temas de apagones, que lo volvimos a ver en el mes de abril, si bien en mayo no se ha visto mucho en algunos cantones muy puntuales se ha visto, pero no está totalmente solucionado. De hecho, el presidente acaba de venir de su viaje a Europa y ha realizado algunos acercamientos con empresarios e inversionistas, sobre todo en la parte de energías renovables y energías limpias, que es en lo que tenemos que enfocarnos de tal manera de no volver a estar dependiendo del clima para tener energía. Entonces, el tema de apagones es importante y creo que eso sin duda nos afecta a todos. Estudios de las cámaras hablan de 12 millones de dólares por hora, es el valor que se pierde justamente por los apagones. Pero bueno, estas son las nuevas cifras del Banco Central y dentro de estas nuevas cifras vemos que en lo que es construcción tenemos un tamaño de PIB de 4.260 millones de dólares en dólares constantes y representamos el 3.6% del PIB y se estima un crecimiento para el 2024 de 0.8. Ahora, claro, aquí está lo que es construcción per se, pero obviamente todo lo que es manufactura de materiales para la construcción está dentro de esta manufactura de productos no alimenticios. No todo está acá, pero una gran parte está acá y ese es el mayor detalle al que podemos llegar a ver desde la óptica del PIB con 6.700 millones, un comportamiento estimado para este año de 0.2 y representa el 5.7. Pero acá hay otra actividad dentro de esta nueva clasificación que hace el Banco Central, que es actividades inmobiliarias, de que incluso es más grande que construcción, hablamos de 8.000 millones en el PIB, representa el 7% y se estima un crecimiento de 1.5. ¿Qué son estas actividades inmobiliarias? Aquí lo que está es, por un lado, todo el negocio de concesiones y de arriendos en plazas comerciales, en centros comerciales, que en los últimos años hemos visto un desarrollo muy importante a nivel nacional. Eh, Plazas que vemos en Guayaquil, por San Borondón, en Quito, en todos los sectores de Quito, por el norte, por el sur, por los valles, un desarrollo importante de esas plazas y que obviamente todo ese arriendo, esa concesión que se realiza está dentro de esta actividad económica, al igual que centros comerciales y por supuesto también toda la parte de renta en sí. Y también hemos visto un crecimiento importante en lo que es administración de condominios, todo lo que tiene que ver con aquellas empresas que se dedican a dar el servicio a urbanizaciones grandes, a edificios grandes, sobre todo para que los propietarios no tengan que estar preocupados de ciertos detalles, pues ese es todo el mundo que involucra este mundo de actividades inmobiliarias que tiene un peso importante dentro de esta nueva clasificación y metodología que realiza el Banco Central en cuanto al PIB. Entonces, ahí hemos comentado tres actividades importantes y sin duda Ecuador sigue siendo un país donde su primera actividad es el comercio, ¿no? Eso lo vemos acá y el comercio representa un 15% del tamaño de su economía. Si vemos manufactura, tendríamos que verlo por un lado los no alimenticios y por otro lado los alimenticios que está acá. Entonces aquí hablamos de 6.6 y más un 5.7, estamos hablando de 13.4, que sería la segunda actividad más importante, manufactura en sí, con esta nueva clasificación que hemos visto. Y luego tenemos la parte de minas y canteras, entre las principales actividades
de la economía. Entonces, eso era, por un lado, que queríamos compartir y aquí tenemos la evolución, el histórico del PIB, cómo ha venido desde el 2010 hasta la fecha, el estimado aquí del 1%, que lo acabamos de mencionar, y algo muy importante con esta nueva metodología y este nuevo cálculo es ver aquí justo la pandemia, veníamos con un PIB aquí que hablamos de 109.000, 108.000 millones, en la pandemia se contrae el 9%, que lo podemos ver, y se recupera acá cerca de un 10% la economía, es decir, en el año 2021 sí hubo ese rebote y sí llegamos a recuperar el nivel anterior que teníamos en cuanto al PIB. Y este comportamiento es muy similar al que hemos visto en cuanto a cuando analizamos la información del SRI del IVA ventas, ¿no? Que sí hubo esa recuperación. Sin embargo, lo que es del año 22 y lo que es del año 23 y ahora se nota aquí claramente esa desaceleración que tenemos. Y por otro lado, si vamos a inicios del 2010, claramente vimos que del 2010 hasta el 2014 fue el boom petrolero y que el Ecuador tuvo un crecimiento en su economía muy importante. Recordemos que durante este periodo el precio del petróleo bordeó más o menos los 95 dólares promedio el barril en cada uno de estos años y fue justo ese crecimiento petrolero que lo podemos ver aquí que durante ese periodo el crecimiento era de 5% anual en promedio. Luego el 2015 ya cayó el precio del petróleo, el 2016 vino el terremoto de Manabí y más afectado Manabí y Esmeraldas, y luego nuevamente levemente crece la economía y se cae con la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, analizando esta nueva metodología del Banco Central en cuanto al PIB. Y nuevamente ratifico, se observa esta desaceleración. Y hacemos el mismo ejercicio, ejemplo, en construcción. Podemos hacer en todas las actividades que vimos anteriormente, pero eso nos tomaría mucho tiempo. Hemos hecho el ejemplo en construcción y claramente se ve el boom del 2010 al 2014, creció la economía y también creció el sector de la construcción, pero con una característica interesante. La economía creció a nivel de 5% que veíamos anteriormente. Construcción creció a nivel de 20%, 10, 20% durante este periodo. Fue el boom de la construcción y mucho fue impulsado por obra pública. Y esa obra pública hoy en día no la estamos viendo y no la veremos ya que el gobierno está limitado en sus recursos y en su caja fiscal. Entonces puede ver todo este mundo donde el PIB de la construcción llegó a estar sobre los 7.500 millones y hoy en día, como ya lo mencionamos, hablamos de 4.000 millones, ¿no? Entonces casi en una mitad se ha contraído y esta tendencia que vemos aquí en este comportamiento, y si bien aquí tuvimos crecimientos positivos, esta línea tomate que nos da el porcentaje de variación, acá hemos visto crecimientos negativos en estos años y como digo, mucho de eso ha sido impulsado por lo que en este periodo del 10 al 14 al 15 hubo importante inversión de obra pública en este periodo. Ya no lo vemos y en los últimos años ha estado muy estable el sector de la construcción con crecimientos, como vemos, alrededor del 2, 3, incluso aquí ya el 1%. Entonces, la construcción se contrajo el 0.7 en el 23 y se estima, o aquí fue negativo, podemos ver aquí el 0.7 y se estima que sea un 0.8 positivo para este año, con una tendencia plana, sin el aporte de la obra pública, como ya lo mencionamos, y el crecimiento será básicamente por el lado del sector privado. Ya, y aquí podemos ver nuevamente desde el 2018 en adelante los datos que veíamos anteriormente, ¿no? Y aquí tenemos aquellas actividades del PIB, según la data del Banco Central es de un 1%, cuáles van a estar con un desempeño por encima estimado en el 2024 y cuáles van a estar con un desempeño por debajo estimado para este 2024, donde entre las principales actividades
Tenemos por un lado refinados de petróleo, electricidad y agua, alojamiento y comidas, información y comunicación, pesca y acuicultura, y acá manufactura de productos no alimenticios, productos alimenticios, perdón, que lo vemos acá con 1.6, en el cual casi en todos los sectores vemos un comportamiento muy distinto a lo que veíamos sobre todo en el año 21 y en el año 22. Entonces, ese es de una manera muy resumida el panorama macro desde la óptica del PIB con esta nueva metodología. Vamos a ver el riesgo país en líneas azules y claramente hay una gran mejora de lo de diciembre del 2023, que por encima de 2.000 puntos, ahora estamos en 1.100, muy similar a lo que estuvimos 2 años atrás. Recordemos, en junio del 2022 fue cuando empezaron esas manifestaciones producto de lo que la gente estaba en contra de la intención del gobierno de Lazo de subir, de focalizar los subsidios, de quitar el subsidio, sobre todo en lo que era gasolina extra, y desde ahí el riesgo país estuvo todo el tiempo por encima de 1.200, llegó acá a los 2.000 y ahora vemos que estamos nuevamente en 1.100, casi igual de lo que estuvimos 2 años atrás. Y como mencionamos inicialmente, esto es producto de que a nivel internacional y los inversionistas pues nos ven con mejores ojos de lo que estábamos hace 6 meses cuando empezaba el gobierno. Entonces eso creo que sin duda es positivo. Y el precio del petróleo venía este año subiendo y en las últimas semanas ha tenido una ligera contracción y hablamos que el WTI está alrededor de $79 más o menos del barril. Entonces esto creo que son indicadores positivos. Viendo inflación, como era de esperarse en abril, inflación sube, se dispara y cierra en 2.8. Obviamente un mayor 3 puntos del IVA es sin duda un 25% que subió. Estos 3 puntos representan ese porcentaje a nivel del IVA anterior y obviamente eso tiene un impacto inflacionario y vemos que estamos hablando de 2.8. Y las reservas, por otro lado, se mantienen y están alrededor de 5.300 millones. Esto teníamos del dato ya a marzo. Si no me equivoco, ahora está ligera. Debe estar un poco más alto, sobre todo con lo que mencioné, el crédito puente de la CAF de 800 millones que ingresó, entonces está sobre los 6.000 millones actualmente. Y aquí tenemos el comportamiento de inflación. En el mes fue 1.3, anual 2.8, y dentro de eso, el más impactado es alimentos y bebidas no alcohólicas con una inflación anual de 6%, y en lo que tiene que ver con muebles y artículos para el hogar hablamos de un 1.6%. Levemente, ¿cuál es la tendencia en el sistema financiero? Y lo podemos ver, el crecimiento anual de cartera sigue con una tendencia a la baja y estamos hablando alrededor aquí de un 7-8%, mientras que los depósitos, si bien se recuperó levemente en abril, igual la curva en depósitos está inferior a lo que es cartera, y con lo cual está apretada la liquidez y se van a mantener esas tasas de interés altas que estamos viendo, ¿no? 8, 9, en algunos casos llegando a 10% por el lado del pasivo. Y aquí podemos ver la variación mensual en el cuadro de la izquierda, donde si bien enero fue una caída fuerte en lo que es depósitos, se recuperaron durante los siguientes meses. Y la cartera, el ritmo de crecimiento en el 24 es inferior a lo que fue en el 22 y en el 23. Y si esa cartera la desagregamos, aquí tenemos cartera de consumo, es la que más viene creciendo, alrededor de un 14% anual, pero también con tendencia a la baja. Cartera hipotecaria o cartera de vivienda viene disminuyendo su nivel de crecimiento y en este año se mantiene un poco estable, y cartera comercial ya se mantiene estable a nivel del 5%. Venía durante los últimos meses del año anterior con una tendencia a la baja, venía desacelerándose. Entonces, claramente aquí se puede ver como la cartera, que es el combustible para el sector empresarial, quienes se endeudan son principalmente las empresas para generar empleo, para aumentar su actividad productiva, viene con una tendencia de desaceleración
tal cual como sentimos en la economía que está ese mismo comportamiento. ¿Ok? Y por otro lado, la morosidad de la cartera, vemos acá que sí ha tenido su deterioro durante este año. Cerró 3.2 a diciembre del 23 y ahora está en 3.6 a abril del 2024, siendo la mayor la de microcrédito y consumo. Vivienda de interés público es muy pequeña esta cartera, son apenas 32 millones y tiene un 7.2, no la tomamos no la consideramos, no. Por otro lado, consumo sí son 18.000 millones y se deterioró de 4.8 a 5.2 y en el mundo de microcrédito son 3.500 millones con un 7.5%. Entonces, eso en cuanto a cifras macro, leves. Ahora, ¿qué es con el tema del IVA que hemos analizado, que hemos comentado, vamos a hacer un análisis a profundidad? Y aquí vemos en el cuadro a la izquierda, estamos viendo las ventas de marzo. Ventas de marzo sí se recuperaron frente a meses anteriores. De hecho, crece 16% frente a febrero, y esto lo podemos ver aquí. Aquí está marzo del 24 y aquí está como estaba febrero del 24, y crece 2.3 versus marzo del 23, versus este marzo crece 2.3. Y sabemos que estaba impulsado principalmente por ser los últimos días con un IVA de 12%. Ahora, eh, a los productos, a la venta de productos y servicios, en algún análisis anterior les mencionamos que hay productos que vienen con IVA 0 y productos que vienen con IVA 12. Esos de IVA 12 ahora estarán en IVA 15. Y del total que productos y servicios que se venden en nuestra economía, el 40% son IVA 0, que son los que están con la columna gris, y el 60% son los que tienen IVA 12, que ahora será IVA 15. Entonces, este análisis aquí, en el que vemos las ventas mensuales de IVA, lo desagregamos, cuánto es IVA 12 y cuánto es IVA 0, y cuál ha sido la tendencia. Y claramente esta línea amarilla nos presenta que los productos con IVA 12 crecieron sus ventas en el mes de marzo, obviamente impulsados por ser los últimos días. ¿Y cuánto crecieron? Crecieron un 5.3% interanual. Si vemos marzo 24 versus marzo 23, crecieron 5.3%. Y por otro lado, los productos con IVA 0, que es la línea azul, esta variación, por el contrario, decrecieron y cayeron 2.6. No había ningún apuro de comprar los productos con IVA 0, porque el IVA 0 se va a mantener y más bien esa línea de productos, marzo del 24 versus marzo del 23, se contrae en un 2.6. Pero claramente vemos que los de IVA 12 sí crecieron y eso es lo que hemos sentido en muchas categorías que vamos a ver a más adelante cuáles fueron las que más crecieron cuando estábamos en los últimos días de IVA. Y analizando la otra variable que es recaudación de IVA, aquí se puede ver esta tendencia de que en abril sube. Pero aquí es muy importante tomar en cuenta el ciclo al cual corresponde esta recaudación. Y el mejor ejemplo es ver enero. Esta recaudación de enero, que es la más alta y que si vemos estacionalmente, enero del 23 también es la más alta, esta recaudación de IVA de enero 23 corresponde al ejercicio económico del mes anterior, es decir, de diciembre. Entonces, si es que yo compré en diciembre un artículo de $100, obviamente me cobraron 112, pero esos 112, esos $12 los retuvo el agente de retención, que es el comercio, y esos $12 los pagó en el siguiente mes, es decir, en enero. Entonces, con esa lógica que así es como funciona, porque siempre lo que se recauda corresponde al siguiente mes, estas cifras que estamos viendo de abril, que hay un crecimiento, aquí vemos, en abril, en abril crece 57 millones adicionales al fisco comparados con abril del año anterior. Pero esta recaudación del mes de abril que vemos acá corresponde a las ventas y al ejercicio económico de marzo. Es decir, como lo mencionamos anteriormente, en las ventas de marzo hubo mayores ventas en marzo y por ende también hubo mayor recaudación de IVA, que es lo que vemos reflejado aquí en este mes
en este mes de abril. Entonces, como lo menciono siempre, la recaudación es al mes siguiente. Si bien se genera esa retención de IVA, pero se paga y se recauda al mes siguiente. Es decir, que cuando veamos las cifras de lo recaudado en el mes de mayo del 24, eso sí va a corresponder al ejercicio económico de abril 24 y es ahí cuando vamos a ver cuál fue el impacto de los 3 puntos de IVA. Por ahora aún no podemos ver ese impacto porque todo ese IVA retenido y generado en abril se está pagando y recaudando ahora en mayo del 24. Entonces, probablemente de aquí en unos 10 días ya tengamos esas estadísticas y ya podamos ver exactamente cómo fue el impacto del IVA. Lo que sí tenemos es en marzo, aquí está ventas, marzo 23 y marzo 24 hemos tomado un orden de las principales actividades económicas, cuáles fueron las que tuvieron un mayor crecimiento. Aquí está el volumen en ventas y aquí lo hemos ordenado de manera descendente por la variación interanual. Venta marzo 24 versus venta marzo 23. Por un lado, tenemos una parte de petróleo, actividades profesionales, científicas y técnicas. Aquí tenemos una categoría fuerte de electrodomésticos. Electrodomésticos creció 22% marzo 24 versus 23. Productos en tiendas, lo que tenemos aquí, alimentos. Recordemos que cuando analizamos tiendas, el, 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 el la empresa o el contribuyente fuerte que maneja, que está aquí en tiendas es Tuti, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado anteriormente, crece un 21%. Tenemos un tema de criaderos de camarón, construcción de edificios residenciales. Aquí vemos un crecimiento importante del 18%. Pero aquí tenemos en el foro muchos constructores y van a decir, no hemos sentido ese crecimiento. Y recordemos que cuando analizamos ventas, en este caso que ya lo estamos viendo de todos los sectores, es en función al IVA ventas. Y aquí el ejemplo más claro es mencionar cuando vende cemento, se venden los 100 quintales de cemento y esos 100 quintales se factura ese mismo día que se vendió. Cuando le pagan ya va a depender de condiciones de crédito, pero esos 100 quintales se facturan ahí. Cuando yo vendo eh, varillas, vendo 100 toneladas de varillas, eso se factura en ese día. Pero cuando vendo una casa, esa casa no se factura en ese día. Y es el ejemplo que vemos acá. Cuando yo vendo una casa o reservo, ese día tal vez se factura el 1% de esa casa, quizás el 2%, depende de la política y de la promoción que esté manejando el constructor. Entonces, mientras que cemento y acero yo vendo y todos los otros productos, si es que es autos o si es que hablamos de ferreterías o si es que hablamos de venta de computadoras, etcétera, todo se factura ese instante. Cuando vamos al supermercado, salimos y todos nos facturan el 100% de lo que llevo se factura. En el mundo de la construcción es distinto. Entonces, quizás el 1 o el 2% de la casa se factura ese rato. La diferencia hasta que complete el requisito de la entidad financiera, que será el 15%, se factura durante 24 meses o más. Y cuando le entregan la casa, quizás en el mes 30, es ahí cuando se factura el 80% o el 85% y la diferencia. Entonces, estos 155.000 millones que estamos viendo aquí de marzo del 24, en efecto sí se facturaron, pero corresponden al 85% que acabo de mencionar. Es decir, esto corresponde a propiedades o a proyectos que se hizo la reserva o se vendió quizás en el año 21 o en el año 22. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente cuando analizamos el sector de la construcción. Los números sí están bien, pero es justamente ese flujo de caja que es muy distinto respecto a las otras categorías. Y esto de aquí lo vamos a validar más adelante, donde analizamos justamente, tenemos datos desde el 20 hasta ahora en lo que tiene que ver con permisos de construcción y número de viviendas que corresponden a esos permisos y se va a ver ese pico que hubo entre el 21 y el 22, que
estoy seguro corresponde a esto. Y así tenemos aquí vehículos. Mantenimiento y reparación de vehículos tuvo un crecimiento del 13% en marzo. Aquí pasó de 73 millones a 83 millones. De igual manera, venta de vehículos también tuvo ese impacto y aquí pasó de 456 a 508 millones, un 11%. Y así un tema de computadoras, como podemos ver aquí, materiales médicos y quirúrgicos, etcétera, los que tuvieron un mayor impacto en que el consumidor sí quiso ahorrarse esos 3 puntos porcentuales del IVA. Entonces, eso en cuanto al impacto del IVA. Y ahora empezamos a analizar ya a nivel global algunas categorías y la tendencia. Y aquí vemos nuevamente marzo, el crecimiento importante que tuvo marzo comparado con los meses anteriores. Y aquí vemos los alrededor de 16.000 millones, que es lo que se facturó en el mes de marzo comparado con enero y febrero, que veía venía negativo, y de hecho este enero y febrero del 24 venía negativo comparado con enero y febrero del 23, ¿no? Claramente podemos ver que en enero y febrero del 23 las ventas fueron mayores a las del 24. Y aquí vemos que creció este 16% comparado con febrero y un 2,3% comparado con marzo. La línea tomate es justamente la variación anual. ¿Cuál es el crecimiento marzo 24 versus marzo 23 y así sucesivamente? Y se observa una tendencia a la baja. La misma tendencia guarda relación con lo que vimos en cuanto a la variación del Producto Interno Bruto desde el año 22, ¿no? Vemos exactamente esa misma tendencia. Y el acumulado al año 24 versus 23, lo que mencionaba, enero, febrero estábamos negativos, y ahora en marzo, con el repunte de marzo, estamos 0,6%. Ventas del primer trimestre 24 versus 2023 están 0,6% arriba. Habrá que ver cuando tengamos las cifras de abril cuál es el comportamiento. Conversando con algunos clientes, veíamos de ejemplo electrodomésticos que crecieron marzo 24 versus 23, 22%. Y algunos clientes en la misma categoría nos mencionaron que, por el contrario, abril 24 versus abril 23, tuvieron la tendencia opuesta, es decir, sus ventas se contrajeron también en 2 dígitos. Entonces, habrá que ver, quizás lo correcto sería sumar marzo y abril y promediar, porque el un mes tuvo su pico y el otro mes ya tuvo su caída, para ver exactamente cómo está el impacto, y ahí veremos el acumulado de los primeros 4 meses, cómo estamos versus el año anterior. Y este 0,6% a nivel global, acá lo tenemos por todos los sectores, ¿no? Siendo uno de los sectores más impactados lo que tiene que ver con salud, que ya lo vamos a ver más adelante. Sí, tuvo un pico alto en el primer trimestre del 23 y actualmente no vuelve a tener ese pico y se ve esta contracción. Y esto ya lo hemos validado tanto con personas en el mundo de farmacias, porque también tiene una misma tendencia en lo que es laboratorios, en lo que es hospitales, en lo que es médicos. El resto de sectores no presentan una variación tan fuerte. Comercio, que no hemos mencionado, es la actividad más importante, está prácticamente igual, 0,4 es la variación. Pero en manufactura sí se ve una contracción de 4,2, impulsado sobre todo por, ya vamos a ver las actividades más importantes. Y aquí tenemos en orden descendente los que más han crecido en este primer trimestre: administración pública, construcción, ya lo explicamos el motivo, distribución de agua, servicios administrativos. Dentro de esto mucho tiene que ver con servicios de seguridad, tanto seguridad física como seguridad a través de dispositivos, seguridad electrónica, artes de entretenimiento, y los más complicados vemos información, comunicación, manufactura y salud. Entrando ya al mundo de la construcción, aquí vamos a ver ya en detalle, y justo lo que veíamos: construcción ha crecido, sí, este 11% en el acumulado del año, primer trimestre, enero, marzo, ya explicamos el motivo. Y para validar lo que les decimos, aquí unimos cemento. Cemento en este primer trimestre está bajo 11%. Y esta sí, como lo mencioné, ha dejado de vender 11% comparado con el primer trimestre del 23, que aquí estuvimos en el 23 casi al mismo nivel prepandemia, que estaba acá en 189, ¿no?
Y por otro lado, acero, que es la otra materia prima importante, vemos un 7% abajo. Acá fue 475 y acá 442. Entonces, claramente podemos ver que cuando estos dos indicadores crecen, hay, es un termómetro de que están empezando nuevos proyectos, sean proyectos de edificios, sean proyectos de infraestructura, de carreteras, etcétera, que están acá, pero eso por el momento no lo estamos viendo de una manera muy fuerte y es lo que hemos conversado con varios constructores, ¿no? O sea, sí está un poco lento el mercado, la absorción no está yendo al nivel, a la velocidad que todos quisiéramos que vaya, y esto ya es la prueba ácida que lo vemos aquí con estos dos indicadores. Si bien sí hubo recuperación en marzo, tanto de acero como de cemento, en el acumulado del año estamos por debajo, ¿no? Y hablando con algunos constructores, obviamente en marzo sí volvió nuevamente a subir las ventas, y abril más bien han estado en lo que es materiales para la construcción. Veo que en abril fue un mes normal. Empezó a regir el 5% para ciertos materiales que al final fue una lista definida en lo que tenía que ver prácticamente con varillas y con la parte de cemento, con la parte de concreto, que aún no está el reglamento claro cómo se va a compensar. Entonces ahí aún va a depender ya de la estrategia de cada empresa, qué decisión va a tomar, porque por otro lado el IVA compras se está manteniendo en el 15% y un IVA ventas de 5%, pues aún no está claro el reglamento de cómo se va a compensar o a través de cuál va a ser el mecanismo para que se compensen esa diferencia entre IVA compras y IVA ventas. Entonces eso, el reglamento aún no está definido. Si analizamos otras actividades como ferreterías, aquí vemos que sus ventas están al mismo nivel del año anterior, en lo que es pinturas 3.1 abajo, en lo que es madera 18% abajo, y en lo que es acabados para la construcción a nivel, aquí no están todas las categorías, están algunas de las categorías de acabados, vemos un 6.5% a la baja en cuanto a estas categorías. Y aquí el comportamiento de ferreterías, ¿no? Cómo ha sido la ferretería, y vemos esta tendencia que se viene dando aquí a la baja. Estos picos que vemos en algunas actividades semestrales de junio y julio corresponden a que esta información incluye tanto las ventas de empresas como las ventas de aquellos negocios que están con RUCs de personas naturales. Y cuando vemos estos picos importantes, significa que en estas actividades los negocios con RUCs de personas naturales son importantes, como en efecto sucede con ferreterías. Nosotros que estamos todo el tiempo en campo, sabemos que un alto porcentaje son ferreterías medianas con RUCs de personas naturales que declaran de manera semestral. Entonces, por eso vemos aquí junio y diciembre por su declaración eh, eh, semestral. Entonces, eso desde la óptica de los datos duros en cuanto a ventas. Aquí hemos querido complementar lo que es proyectos. Entonces, tenemos información de las principales 11 ciudades, cómo está el comportamiento de la oferta inmobiliaria, cuántos proyectos hay en Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, etcétera. Y aquí podemos ver, ejemplo, Quito, Guayaquil, muy distinto en número de proyectos, pero muy similar en número de unidades, en número de unidades disponibles, en áreas, en precio sí tiene un mayor precio ponderado mayor Guayaquil que Quito. La absorción también es mayor en Guayaquil que en Quito. En número de meses que un proyecto está en oferta es muy similar, en tamaño de mercado en dólares muy similar, 2.700, 2.800 millones, y en metros cuadrados también similar, 2.1 millón de metros cuadrados, y Quito igual. Esto corresponde a este total de unidades que está en desarrollo. Estas unidades se desarrollan en promedio en 3 años, como vemos acá. En Cuenca es en 2 años y medio, en Machala es un poco más, han habido algunos proyectos que se han quedado. En Manta también son 3 años, al igual que en Santo Domingo. En Ambato es mayor tiempo porque hay algunos proyectos quedados, al igual que en Ibarra. En Riobamba son 2 años. En la Tacunga esto distorsiona un proyecto puntual, y en Lojes menos. Entonces, con este análisis vemos que las ciudades con mayor oferta o más grandes son Quito, Guayaquil, seguidas de Cuenca, Machala, Manta.
ciudades medianas, Santo Domingo, Ambato, Ibarra, y finalmente ciudades más pequeñas, Riobamba, la Tacunga y Loja, ¿no? Esto lo levantamos nosotros con nuestro equipo. Entonces, este es un resumen del total del mercado inmobiliario, y aquí tenemos cuáles son las principales ciudades que me la vimos. Guayaquil, Quito, visto por unidades totales, hablamos de 30.000 unidades en total que se están desarrollando, y un comparativo el 22 versus el 23. Entonces, en Quito, en unidades totales, y en Guayaquil hubo el mismo nivel de crecimiento. En Cuenca creció más, en Manta disminuyó un poco. Aquí vemos un crecimiento importante en Riobamba, en Loja, en Machala, que nos permite ver que a nivel de unidades totales son 60.000 y hubo un crecimiento de 8.9. Sin embargo, en unidades disponibles, que vemos aquí el 22 y el 23, en disponibles obviamente crecieron un 15%. Esas crecieron un 15% justamente porque el nivel de absorción bajó. Las ventas bajaron, y eso es lo que vemos aquí. Ahora, no en todos los proyectos bajaron. Hay proyectos que sí tienen su buen nivel de absorción, obviamente porque están dentro del mercado objetivo, en las áreas correctas, del precio correcto y en la ubicación correcta, que es justamente lo importante que tenemos que revisar en cada uno de los análisis. Y el otro elemento importante en el sector de la construcción inmobiliaria son los créditos. Aquí tenemos los créditos del sistema financiero en este cuadro, lo que desembolsaron, que al 2023 se desembolsó 1.316 millones, pero fue menos que el 2022 en número de operaciones. Y aquí podemos ver, el 21 y el 22 crecieron. Veíamos que el sector de la construcción, el PIB también crecía. Sin embargo, en el 23 también se contrajo la construcción y se contraen los créditos hipotecarios en un 7%. Y si vemos eso del BIES que tenemos acá, el BIES en sus épocas doradas del 2014, 2015, hace 10 años, llegó a colocar 1.200 millones. Hoy en día coloca la mitad, coloca 600 millones. Y en número de operaciones llegó a colocar 30.000. Hoy coloca un tercio, coloca 10.000 créditos. Entonces, nuevamente, este es el combustible que necesitamos para el sector de la construcción, ¿no? En el primer trimestre del 24, si revisamos este cuadro de la izquierda al 2024, el BIES disminuye 9.8% en colocación de créditos hipotecarios, y el sistema financiero también disminuye alrededor del 15% en colocación de créditos hipotecarios el primer trimestre del 24 comparado con el primer trimestre del 2023, ¿no? Con lo cual se puede ver eso. Y claro, aquí tenemos lo que les mencioné, permisos de construcción. Esta información que está en el INEC es referencial. Nosotros lo vemos de una manera referencial, sí nos da una tendencia. Y lo que veía, yo les explicaba que cuando analizábamos el crecimiento de ventas importante en el sector de la construcción a marzo del 2024, mucho puede ser por proyectos que arrancaron en el 21 y en el 22. Y si vemos la tendencia del 21 y del 22, en número de permisos y en número de viviendas que correspondían, la tendencia era al alza, con lo cual hace mucho sentido la cifra que vimos anteriormente. Y de mitad del 22 para acá, tenemos esta tendencia en número de permisos, ¿no? Que lo estamos analizando aquí. Siendo así, el número de permisos que en el 21 y 22 bordearon los 16.000 anual, acá bajaron a 12.600. Y en vivienda, número de viviendas de esos permisos representaban alrededor de 28.000, 34.000 viviendas, y ahora vuelve a 28.000 viviendas. Entonces sí podemos ver es una tendencia también en número de permisos, que esto al final del día luego se transforma en proyectos ya en construcción. Entonces, esa es la tendencia. Y aquí, justo queríamos compartir un dato de uno de nuestros últimos estudios. ¿Qué tan satisfecha está la vivienda por estratos? Esto es muy importante para el sector construcción, porque quiero entender, en el nivel alto superior, la vivienda está satisfecha en un 90-92%. O sea, no hay mucho espacio para crecer ahí, hay muy poco, y eso ya es de nicho, y es de especialización.
en el estrato alto de 75 a 78. Y si vamos a los otros estratos, es aquí donde está satisfecho alrededor de un 55% y acá un 51% en el estrato bajo. Entonces, justamente donde hay que enfocarse es en estos segmentos, obviamente haciendo el estudio de mercado, entendiendo exactamente qué es lo que necesitan estos consumidores, en qué ubicaciones y en qué zonas. Pero esto es un poco que queríamos compartir de un estudio que hicimos. Entonces, eso un poco el sumo en el sector de la construcción. En retail voy a ir más rápido. Hay un crecimiento de 7.4, lo que es alimentos, obviamente, supermercados, tiendas, tenemos que seguir comiendo. En farmacias les mencioné, al igual que en salud, este primer trimestre se contrae un 8.6, perfumes y cosméticos se contraen un 3.3, prendas de vestir está casi igual, un 1% abajo, electrodomésticos crecieron, ya lo vimos, del acumulado del año está 4.4, y muebles de hogar también creció, parte va muy de la mano de electrodomésticos, y creció. Y así, cuando analizamos cada uno de estos y su tendencia mensual, vemos cómo creció en marzo de manera importante supermercados, también perfumes y cosméticos, prendas de vestir y calzado también, y aquí farmacias también que también crece, aunque el acumulado del año está negativo, también crece, ¿no? Y así podemos ver este comportamiento. Y si vemos restaurantes, viene creciendo restaurantes, otra actividad muy fuerte, donde un porcentaje importante están con RUC de personas naturales, por eso se puede ver estos picos semestrales y crece levemente. Muebles de hogar creció y también tiene componente de artesanos, etcétera, que están aquí. Electrodomésticos, miren el fuerte impacto de marzo, que ya lo vimos anteriormente, y electrodomésticos siempre tiene su pico noviembre y diciembre por Black Friday. Transporte aéreo de pasajeros no tuvo mayor variación el año anterior. Entrando al sector automotor, aquí estas cifras están a marzo, las cifras de abril, que ya las tiene la EAD en cuanto al número de unidades, van a variar de lo que vemos aquí, pero a nivel general, sector automotor en venta 5.1 abajo. En lo que es combustibles, abajo 3.4. Venta de vehículos nuevos, hablamos de un 8% abajo. Venta de partes y piezas crece levemente, venta, mantenimiento y reparación también crece, y lo que es fabricación de vehículos automotores también cae fuertemente. Esto impactado obviamente por el cierre de la planta de Omnibus. En lo que es transporte de carga por carretera se mantiene, está similar. Transporte marítimo disminuye, transporte aéreo crece un 2%. Y aquí hicimos un análisis en autos, es decir, en lo que es venta de autos nuevos, todos de esas, y aquí está todo lo que, importante precisar aquí, tenemos una audiencia importante de autos, mientras que la EADE mide en número de unidades, aquí medimos en dólares en función al SIU del contribuyente. Entonces, ejemplo, un concesionario de autos X, dentro de está en el SIU de venta de vehículos, pero dentro de su portafolio también vende, también da servicio de repuestos y también da servicio de mantenimiento. Pero cada empresa puede estar únicamente en un SIU. Entonces, ese concesionario está en el SIU de venta de vehículos, aun cuando un porcentaje, quizás no la mayoría, va a ser de repuestos y de talleres, pero todas sus ventas están dentro de ventas de vehículos. Y eso es lo que vemos aquí. Aquí no podemos desagregar por cada línea de negocio. Vemos una sola en función al SIU declarado del contribuyente o de la empresa. Y aquí se ve el crecimiento importante que llegó a 500 millones de dólares en el mes de marzo, ¿no? Un pico importante. Partes y repuestos también crece de manera importante. Mantenimiento, nuevamente, en lo que es mantenimiento hay un componente muy importante de talleres y RUCs de personas naturales, lo podemos ver aquí, y también crece acá en el mes. Y lo que es fabricación de vehículos crece aquí levemente, pero aquí se ve la caída importante, ¿no? Que veíamos en este año. Eso en cuanto a lo que es de sector automotor. En tema de salud lo habíamos mencionado y aquí está la principal caída, lo que es médicos, odontólogos, hospitales y clínicas, ¿no? Tuvieron picos importantes en el 2023, sobre todo el tema de hospitales, y obviamente ahora no se ha dado, no se mantiene ese comportamiento, y vemos que hay esta contracción que al final del día el sector decrece un 25%.
Y por lo contrario, el sector de horecas, restaurantes, hoteles, etcétera, tiene un crecimiento de 3.1 y siendo dentro de esos restaurantes crece un 5.5 y está en un pico primer trimestre, incluso muy superior a lo que fue pre-pandemia. No así con hoteles. Hoteles sí presenta un leve crecimiento de 102 en ventas del primer Q, aún no llega a niveles de pre-pandemia. Y lo que es catering también tiene una caída importante, estaba en un 60, acá llegó a 60 y ahora está en 50 millones, un 18%. Esto sí puede ser mucho por temas de lo que pasó en enero, o algunas empresas volvieron a estar híbrido, tema de inseguridad. Entonces eso hace que algunas empresas se mantengan en híbrido o totalmente online. Mencionamos servicios de seguridad, viene creciendo de manera importante, lo cual es obvio, y aquí vemos un crecimiento del 12% en este primer Q y el año anterior, el primer Q, también creció un 11%. Servicios de educación, obviamente eso, pues la gente, eso es orgánico, la gente sigue creciendo, educándose y este primer Q creció 4.5, no al mismo nivel del año anterior, que creció 11%, pero sigue igual ahí teniendo su crecimiento. Y dentro de eso, ejemplo, educación superior, vemos que creció un 4% en este año versus un 6.5 el año anterior. Sí se ve una leve desaceleración, pero igual vienen creciendo. En alimentos se ve una pequeña contracción bordeando el 1%, sobre todo en lo que es aceites. Y esto es por precio. Eso es importante mencionar. Cuando analizamos estos números, todo está en dólares y no, aquí no podemos ver cuánto fue volumen. Entonces, aquí también, si es que hay una caída importante, puede ser por precio y en el caso de aceite, sí sabemos que es por precio, al igual que un tema de balanceados y acá también productos lácteos que tienen una caída. No se ve crecimiento en elaboración de bebidas malteadas y de malta y también en productos de molinería. Es lo que vemos crecimiento. Y agricultura, que va muy de la mano, hay un crecimiento del 4% en este primer Q. Y podemos ver aquí un tema de acuicultura marina, cría de aves de corral se mantiene, disminuye levemente un 3% lo que es cultivo de frutas tropicales. Ya vamos a ver la parte de exportaciones y ahí se puede ver el ejemplo banano. Y así, de estos sectores que hemos analizado, hemos hecho un ranking, como vimos, el global 0.6, lo que es servicios de seguridad, lo que es tiendas, supermercados, educación, electrodomésticos, etcétera, en este primer trimestre han estado positivos. Y dentro de los más impactados tenemos aquí salud, madera, cemento, farmacias, productos de limpieza, acero, acabados para la construcción. Entonces, muchos de estos productos de aquí están relacionados a una actividad que es construcción y que, como vimos por el lado de permisos, ha habido una tendencia desde mitad del año 2022 a la baja en cuanto a permisos. Exportaciones, aquí tenemos las principales actividades, es un crecimiento positivo. Vale resaltar aquí está banano, frutas que ha tenido un buen año importante, si bien viene creciendo este año, se ha contraído un poco, pero lo que es minería, aquí se puede ver cómo pasa de 43 millones a 630. El año anterior estuvo en 672 en el primer trimestre. Entonces, con todo eso, un breve resumen aquí de cifras relevantes sobre todo lo que es ya recaudación tributaria a abril. El abril 24 versus 23, IVA tiene un aumento perdón, renta 1.5, IVA tiene un aumento de 2.9, importaciones de IVA se contraen, salida de divisas se contrae, el ICE se contrae. Y al final del día, la recaudación está 1.1% abajo. Y la recaudación efectiva, si bien al sumar esto nos da más, la recaudación efectiva disminuye 23 y 24 por montos significativos de notas de crédito que ha emitido el SRI a los distintos contribuyentes. Importante mencionar aquí la contribución solidaria o temporal. Ya aquí vemos 330 millones que ha tenido el año. Le seguimos mucho vehículos nuevos. Esta información, la fuente aquí es la EADE, donde tenemos 15% menos en unidades a abril. Veíamos en dólares a marzo estaba 8% abajo en número de unidades del acumulado. En abril aún no tenemos los datos nosotros en dólares, pero en número de unidades aquí sí lo tenemos, son
15% y entiendo que están haciendo un ajuste al estimado anual de unidades, ¿no? Estos han sido los últimos años y en este año 2024 entiendo que el ajuste va a estar alrededor de 108.000 más o menos. Balanza comercial positiva, eso sin duda es favorable, 1.700 millones, con exportaciones que han crecido 8% en el primer trimestre y las importaciones se han contraído un 9.2. Entonces, con eso, para ir cerrando, algo, resumen de lo que hemos visto, las ventas se recuperaron en el mes de marzo, 16.3 versus febrero y 2.3 versus el año anterior. Eh, Ventas acumuladas mes trimestre están positivas, 0.6 comparado con el mismo periodo, refleja leve recuperación, básicamente por el tema del IVA. Los sectores más impactados en este primer trimestre, salud, madera, cemento, farmacias, los de mayor crecimiento, tiendas, seguridad, supermercados, educación. Todos presentaron mejor desempeño en el 23 que en el 24. La recaudación tributaria se contrajo en 1.1 en este primer cuatrimestre. El riesgo país presenta una tendencia positiva y eso ya hemos visto palpablemente el apoyo de multilaterales y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Y Ecuador mantiene una calificación de estable negativa dado por el Standard Poor's Rating. Esto no ha mejorado. Entonces, eso es lo que quería compartir, Diego, tal vez, perdón si es que me extendí un poco, pero había bastante material que quería compartir y estoy abierto para las inquietudes o preguntas que tenga. No, gracias, gracias, mi querido Gonzalo. Estamos con 253 asistentes. Mientras Gonzalo toma un poquito de agua, quiero hacer un agradecimiento especial a Genaro Valdeón de la EADE, a Henry Yandún de Constructores Positivos, a Henry Gandhi, estoy viendo varios líderes del sector. Y varias personas que han participado. Veo que hay gente de varias industrias. Está Daniel, Diego del sector automotriz, Esteban, construcción, Javier, construcción. Eh, Tenemos presentes a José María Espinosa, que es uno de los socios de un estudio jurídico que muchas personas me preguntan sobre temas de cómo se manejan los temas tributarios. Muy probablemente en pocas semanas con José María y sus socios, Enrique Hervis y Pablo Dent, hagamos algún tipo de evento sobre temas tributarios que siempre pensamos que es algo importante. ¿Quién más está? Luis Adriano Calero, pues como siempre, bienvenido. Tengo el honor de tener a Luciano. Luciano es un ejecutivo que está basado en Perú, es gerente general de una multinacional. Veo Luciano, Marisabel, gracias por estar acá. Marcelo, de varios Marcelos del sector financiero, de construcción. Oscar, consultor. ¿Quién más? Raúl Fernández, pues igual de empresario. Raúl, Víctor, Marco, varias personas que están aquí. Voy a entrar para las personas que se están juntando, vamos a hacer un proceso voy a leer la pregunta, Gonzalo la responde y hacemos un repaso de las principales inquietudes. Hay una sección de preguntas y respuestas donde pueden indicarlas. Al final de la sesión voy a pasar el video, voy a pasar la presentación de Gonzalo que acabamos de ver, y cuando se desconecten va a haber una pequeña encuesta que incluye algunas preguntas. Sobre todo hay una de temas de transformación digital con nuestro partner que es Salesforce, que es una compañía mundial de CRM, que también creo que puede ser interesante para los ejecutivos que conozcan cómo viene ese tipo de tecnología. Empiezo con las preguntas. Yolanda, gracias. Eh, Jocelyn, gracias por el comentario. Asistente anónimo, en el sector de retail, ¿cómo interpretar que empresas tan grandes como Corporación Favorita en su última asamblea decidió recomprar acciones? ¿Es esto un medidor del estado de este sector también? Gracias. A ver, eso, bueno, es distinto a lo que hemos presentado hoy día y en la última asamblea de accionistas de Corporación Favorita, en efecto, se propuso que realice una recompra de acciones con un objetivo puntual. Eso no tiene nada que ver con el mercado, es un objetivo
puntual, sobre todo de que el precio de la acción esté más acercado al valor patrimonial de la empresa. El precio en ese momento de la acción y por lo tanto el valor de mercado de Corporación Favorita era inferior al valor patrimonial. Entonces, muchos accionistas de Corporación Favorita, que a la vez pueden ser inversionistas, pues obviamente estaban preocupados por la tendencia que ha tenido el precio en los últimos años y hasta ese momento. Entonces, fue una decisión netamente del directorio que fue aprobada por la Junta de Accionistas, algo como digo, muy puntual, de tal manera de que el precio de la acción de mercado refleje más la realidad en función al valor patrimonial de la empresa. No tiene nada que ver con lo que hemos presentado acá. Sabemos que Corporación Favorita es la empresa más grande del país y ya pues cada inversionista o accionista hará sus respectivos análisis para ver la conveniencia de invertir en esas acciones. Sí, gracias, Gonzalo. Sí, muy buena la explicación. Es tal cual como lo menciona Gonzalo. Gracias. Carlos nos indica antes, se hablaba de un PIB de la construcción de 10%. Con esta nueva metodología se habla se habla de construcción del 3,6. Si se podría comparar con la metodología anterior, ¿qué porcentaje del PIB tendría la construcción actualmente para poder comparar y cómo está el sector? A Gracias, ver, Carlos. eh, el PIB de la construcción en efecto llegó a tener el 10% en su momento. ¿A qué me refiero? Del 2010 al 2014, tal cual como vimos ahí, fueron años en que la construcción venía creciendo de manera importante y en esos años llegó a ser el 10% con la metodología que estaba en ese momento, que era un año base del 2007. Entonces, compararlo, ver cómo estaría versus el anterior, creo que no tiene sentido, porque incluso estamos en momentos diferentes. La situación actual del país, y sobre todo del sector de la construcción, es muy diferente a lo que fueron 10 años atrás. Y con este nuevo cálculo, ojo, yo no soy experto en esta parte, pero ha venido trabajando en este nuevo cálculo varios años del Banco Central con consultorías y apoyos de multilaterales del Banco Mundial, el Fondo Monetario, para asegurarnos que se está utilizando una metodología correcta y acertada. Y con esos números que tenemos actualmente vemos que está alrededor del 4%. Creo que es real que 10 años atrás el sector de la construcción tenía mucho mayor movimiento, como lo mencioné, había mucha obra pública y eso es lo que siempre ha impulsado el sector de la construcción. La obra de análisis nuestros, obra pública o infraestructura ha representado quizás el 60 o más por ciento del sector de la construcción históricamente y el privado ha sido el 35. Ahorita estamos en un mercado donde es totalmente lo contrario. Obra pública será muy poco y el fuerte actualmente es del privado. Entonces, es por eso que se ha contraído el tamaño de la construcción viendo los datos actualmente, hablamos construcción como tal, un 4% que es las cifras que tenemos hoy en día, ¿no? Gracias, Gonzalo. Tenemos una siguiente pregunta, una muy buena pregunta, asistente anónimo. ¿Los bancos sí quieren generar y aportar al crecimiento económico en el país? Si quieren generar y aportar crecimiento económico en el país, deberían orientar sus créditos a industrias que transforman sus materias primas para generar producción de los sectores, no a crédito de consumo. A ver, estoy totalmente de acuerdo, eso es correcto, pero también recordemos que en este país tenemos una legislación en la cual las tasas de interés tienen un techo. Y si una entidad financiera presta por encima de ese techo a algún cliente, obviamente es ilegal y tendrá pues que asumir las consecuencias, por eso no lo hacen. Entonces, la tendencia que hemos visto de contracción de la cartera desde el 2022 hasta ahora es justamente por eso. Estamos viviendo una situación a nivel mundial de tasas de interés altas, que esa decisión la tomaron Estados Unidos, la tomó la Comunidad Europea, justamente para combatir y frenar la inflación. Y esas tasas se han mantenido, si bien no han dejado de crecer, se han mantenido a esos niveles altos. En Estados Unidos estamos hablando por encima del 5%, con lo cual
a nivel mundial tenemos tasas altas y las líneas de corresponsalía que tiene la banca ecuatoriana con esos bancos del exterior también están recibiendo créditos con tasas altas. Será el 6, será el 7%, de tal manera de que no va a poder prestar a las empresas sin excederse del techo que actualmente tienen. Si bien ese techo se ha flexibilizado ligeramente, pero no pueden ir por encima. Entonces, con eso en mente, más las tasas pasivas altas que tenemos actualmente en el Ecuador, sin duda ahorita es muy atractivo para inversionistas, para empresarios, para empresas que tengan flujo de caja positivo y no tengan necesidades de liquidez, obviamente pueden invertir al 9, 10%, que es muy atractivo. Entonces, con esas tasas altas, prestar a empresas va a ser muy complejo porque estarían excediéndose de los techos de las tasas de interés. ¿En qué están colocando? En consumo, porque obviamente el techo de consumo, si no me equivoco, está en el 16%. Entonces, y obviamente la banca tiene que también rentabilizar los recursos que recibe de sus depositantes de una manera muy responsable. Entonces, están haciendo su análisis crediticio. Estoy seguro que sí quisieran prestar más a empresas, pero el número no les da por los techos que existen en tasas de interés. Sí, no, gracias. Y si me permites complementar, muy buena la explicación, Gonzalo. Adicional, hay un tema que varias industrias son completamente sólidas desde el punto de vista patrimonial, y eso lo vemos nosotros. Pero la contracción de liquidez que este momento hay en el mercado no les permite acceder a créditos de capital de trabajo, por ejemplo. Y varios sectores de automotriz, construcción, para dar dos ejemplos, necesitan capital de trabajo para pagar a los proveedores y empezar a generar toda esa transformación de materias primas o productos para luego inyectar todo ese flujo en la economía, pero con los techos de interés y sin líneas de crédito de la banca, el tema no es por solvencia patrimonial, es por iliquidez del sistema que las propias empresas empiezan a pasar dificultades. Si bien el mercado bursátil que está inyectando dinero y está inyectando un poco de recursos, pero todavía falta la decisión política del gobierno de permitir abrir los mercados de capitales al exterior para que pueda entrar más dinero y liquidez al país. Son temas que como industria y como asociaciones se tiene que empezar a trabajar y analizar porque no hace mucho sentido lo que está sucediendo en este momento. Gracias al asistente anónimo por poner la pregunta. Tenemos otra pregunta. En el caso de la Tacunga, ¿por qué se distorsiona tanto el número de meses de venta en los proyectos inmobiliarios? 80 meses, altísimo. Sí, eso. Dale, Gonzalo. Sí, es un proyecto puntual que sigue en oferta, no se han vendido todas las unidades y nosotros en nuestra metodología, hasta que se vendan todas las unidades, pues el proyecto sigue en oferta. Entonces puede distorsionar un proyecto. Ahora también vemos que son, como lo mencionamos en el análisis, son ciudades más pequeñas, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que compartimos la información con ustedes para que ustedes puedan decidir y claramente se ve que las ciudades más grandes, estamos hablando Quito, Guayaquil y luego en una siguiente categoría estaba Cuenca, Manta, Machala y Santo Domingo, si no me equivoco. Sí, gracias, Gonzalo. Tenemos 19 preguntas más. Vamos a tratar de contestar todas o las vamos a contestar de forma mucho más concreta gracias a esa pregunta. La siguiente, la colocación de créditos hipotecarios del BIES se puede interpretar que también bajó por la incertidumbre de la situación política y económica del país. Eh, sí puede ser, sin duda, pero también es un tema de liquidez. Vimos en el cuadro que la época dorada del BIES eran 1.200, 1.300 millones, ahora no están ni en la mitad porque estaba 590 millones, si no me equivoco, casi 600 del 2023 y 22 fue igual. Y la tendencia, según los datos que vemos de este trimestre, incluso va a ser inferior. Estamos, como mencioné, está 9,7% abajo la colocación de crédito del BIES primer trimestre 24 versus primer trimestre del año anterior, 23. Sí, gracias. Tenemos todavía 224 asistentes. Gracias por permanecer aquí. La siguiente pregunta, Carla Muñoz, buenos días. Quisiera saber si se ha podido identificar que existe afectación en ciudades o zonas de alto riesgo por la situación coyuntural, por ejemplo, Esmeraldas, Manta, entre otras. Sí, dale, dale, sí. Sí, hemos visto ahí, la data que nosotros le hemos mostrado de ventas, la tenemos desagregada también por cantón.
¿no? Ese es un detalle adicional. Y cuando vemos ciertas actividades dentro de estas provincias o dentro de estos cantones, sí se ve un impacto y una contracción. Y esto de igual manera hemos validado con algunos clientes que están en la parte de distribución y logística y sí se ha complicado por la parte de seguridad llegar a ciertas zonas. En las frecuencias que llegan ya son menores o incluso con mayores gastos, es decir, van con un auto de seguridad para llegar a una zona y por eso es que veíamos dentro de las actividades de servicios de seguridad cómo ha subido, ¿no? Entonces sí es algo que se ha venido complicando y en unas zonas más que en otras. Sí, gracias, Gonzalo. La siguiente pregunta, hola Gonzalo, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta es sobre el decrecimiento en el sector salud del 24% comparado al año anterior. ¿Cuál es tu opinión sobre este decrecimiento? ¿Crees que se debe a las deudas y obligaciones pendientes que tiene el IES con los prestadores privados? Eh, no creo que pueda. O sea, tal vez sea una de las razones, pero no, quizás no la más importante. Lo que vemos es que sobre todo en lo que es hospitales tuvo un pico muy importante, como lo veíamos en el primer trimestre del 2023, llegando a una cifra récord de ventas y eso ha bajado. Tal vez sucedió algo inusual en el primer trimestre del año anterior que se generó ese nivel de ventas que obviamente correspondían a hospitalizaciones, correspondían a operaciones, a servicios médicos y que ahora no lo hemos visto. Puede ser que también haya influido un poco el tema de inseguridad. Lo empezamos viviendo con lo que pasó en TC Televisión en enero y tal vez pues algunas personas decidieron posponer hasta que la situación esté quizás un poco más tranquila para su atención médica o para su operación. Eh, este fin de semana hemos visto un crecimiento nuevamente en ciertos temas de inseguridad, sobre todo a nivel de los valles en Quito, que tal vez no se han hecho públicos, pero sí se dieron. Entonces, sí tenemos un poco algunos de estos temas de inseguridad que pueden estar afectando. Recordemos que cuando fue en sí la pandemia, mucha gente que tenía planificado sus temas de operaciones, si no eran urgentes, obviamente los fueron posponiendo hasta más adelante. Puede ser que sea algo así. Tendríamos que ir a analizar más a profundidad, pero sí vemos claramente en los números que hubo un pico el primer trimestre del 2023 y ese puede ser un motivo, ¿no? Pero como digo, sí hemos conversado con algunos y sí nos han dicho que sí hay esa baja. Entender los motivos habría que profundizarlo más. Sí, algo importante para las compañías es tener un buen análisis del buró de crédito. Nos está acompañando, por ejemplo, Carlos Díaz, gerente y socio de Aval Buró. Entonces, son ese tipo de personas con las cuales deberían asesorarse o tener información para que el momento que entreguen crédito tengan una alta seguridad de que el crédito se va a repagar. Son varias cosas que hay que hacer como empresarios y hay que estar atentos. Gracias por la pregunta, gracias Gonzalo. Siguiente es un gran amigo Marcelo Pérez Anda. Dos preguntas las voy a juntar. Quería saber si algo más de los acabados de construcción ya lo vimos muy rápido, cómo se desarrollan y cómo se ve el mercado. La segunda pregunta es el tema de ferretería. ¿Saben algo sobre los acabados de construcción? Gracias, Marcelo. A ver, sí estamos viendo, voy por la segunda, sí estamos viendo cada vez más que las ferreterías están ampliando su portafolio de productos y ferreterías sí están vendiendo también acabados para la construcción. Tal vez no todas las gamas y todos los segmentos como en un lugar especializado de pisos o un lugar especializado de acabados para la construcción. Pero las ferreterías sí están ampliando el portafolio y sí están empezando también a vender ese otro tipo de productos que son acabados para la construcción. Yendo a la primera pregunta, eh, sí vemos la contracción de este primer trimestre, como lo mencioné, nosotros manejamos esta información desde la óptica en dólares que incluye precios y hay esa contracción que vimos cercana al 7%. Eh, nosotros llegamos a profundizar y con un modelo matemático
y con algoritmos ya llegamos a ver cada empresa. Entonces, las cifras que ustedes han visto aquí al primer trimestre, nosotros ya la tenemos por empresa. Obviamente, eso no lo podemos compartir porque eso es únicamente para los clientes que tienen la suscripción a través nuestra. Y analizando por empresa los principales jugadores en acabados para la construcción, también vemos esa contracción, algunos un poco más, algunos un poco menos. Puede ser parte de esa contracción la estrategia de algunos de bajar precios. Sí hemos visto en algunas categorías que la parte de precios está súper agresiva, de hecho promociones, ¿no? Y puntualmente en lo que es de cerámicas y porcelanatos, eh, hicimos un estudio reciente en el cual, si es que es para algún proyecto, porque hicimos la investigación y lo que necesitan son alrededor de, no sé, 2.000, 3.000, 5.000 metros cuadrados, el nivel de promoción es súper, súper agresivo. Y eso obviamente con el objetivo de mantener participación de mercado y con el objetivo de vender. Entonces sí estamos viendo una gran agresividad en la parte de precios y por eso puede ser también que el número disminuye, porque si es que baja el precio, obviamente puede ser que las ventas vayan en esa dirección comparado con el mismo periodo del año anterior. Mencionaste algo, Gonzalo, y creo que vale la pena en algún momento explicar cómo generas esa data para que puedan generar un benchmark con las compañías con las que compiten. El SIU, que es el indicador del RUC en el cual se segmentan y se identifican qué empresas están participando en un segmento muy específico. Tiene seis dígitos el SIU. Se puede entrar a un nivel muy granular de información. Gonzalo mapea cómo están esas compañías y saca unos indicadores. Es un benchmark realmente ayuda a las compañías. Creo que vale la pena explicar porque necesitamos que los dueños o tomadores de decisión tengan data muy, muy, muy buena a la mano para decidir. Muy buen punto. Gracias por la pregunta, Marcelo. Nos abriste varios temas. Un asistente anónimo, gracias. Tal vez hay estadísticas en inventario de propiedades productivas agropecuarias, cómo se está comportando el mercado en temas de ganadería, de carne, leche, cómo estamos. Por último, hay un análisis de mercado de valores de renta fija y variable para entender cómo se encuentran los mejores rendimientos para inversiones. Ya. No tenemos un inventariado en cuanto a propiedades eh, agrícolas que estén más productivas unas que otras áreas, etcétera. Eso no lo tenemos. Las cifras que compartimos, tal cual como lo mencionó Diego, va en función al SIU, vemos los contribuyentes y obviamente incluimos tanto empresas como personas naturales. Esto es importante mencionarlo porque, ejemplo, en la actividad agrícola, existe un componente fuerte de personas naturales que también nosotros lo mapeamos y nos permite ver cuánto venden esas personas naturales a nivel global, no cada uno, pero a nivel global sí cuánto venden. Que esa información no está disponible, ejemplo, en la superintendencia de compañías. En la superintendencia de compañías lo vemos a nivel de contribuyente persona jurídica, pero no Sí. tenemos mapeado ese inventario. Sí, la segunda pregunta tal vez la comento yo. Si hay un análisis de valores de renta fija y variable, sí la manejamos. Mercapital tiene esa información, la procesamos y la compartimos con las personas que nos siguen en redes sociales y la pasamos de forma periódica. Solo para que tengan una idea, los títulos de renta fija para financiamiento bursátil en este momento están bordeando entre el 9 y el 12%. Y realmente son muchos los inversionistas que están explorando estas alternativas, pero esas tasas de interés en una economía en dólares son extremadamente altas para empresas que de forma natural deberían financiarse con tasas mucho más bajas si el gobierno permitiría el acceso de líneas de capital del exterior. En fin, son esas coyunturas que se presentan en el mercado. Gracias por la pregunta. Siguiente pregunta. Son las 10:26. Tenemos 209 asistentes todavía. Gracias
Gonzalo, no sé hasta qué hora puedes tener, si tienes reuniones, ahí te sigo molestando. Eh, sí, de hecho, te diría, tengo unos 7 minutos más. Eso es porque luego ya tengo que conectarme a otra reunión. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta, gracias y felicitaciones por la presentación, realmente valiosa. Claramente hemos visto la realidad. ¿Puede comentarnos algo adicional, por favor, respecto de la proyección del año más allá del Banco Central y Fondo Monetario? ¿Cuál es la proyección que Gonzalo ve respecto al 24? Eh, es un año complicado. Como mencioné, tenemos un elemento que no está en la ecuación, que son apagones. Y que eso sin duda nos complica absolutamente a todos. Quizás algunos tenemos la suerte de estar en un edificio donde existe una planta eléctrica, no complica, pero sobre todo para negocios de personas naturales, puede ser el pequeño restaurante, el pequeño bazar, y que muchos de estos negocios están en la planta baja de una casa, ¿no? Que es la realidad y que es lo que vemos ahí, no tienen planta generador eléctrico, entonces ahí se puede complicar. Entonces ese es un elemento. Y otro elemento es que estamos entrando ya en un año electoral. O sea, en febrero ya hay elecciones y estamos mayo. Como dije, justo hoy o mañana se cumplen 6 meses del gobierno actual. El presidente estará, creo que va a estar quizás 4 meses o 3 meses más y luego tendrán que pedir licencia para, dentro del sistema que mantiene su plan de reelección. Y generalmente cuando eso sucede, un poco se frena la actividad económica o se frenan las inversiones hasta ver qué resultados vamos a tener en cuanto a la parte política, sobre todo porque hemos visto que en las últimas elecciones, sin duda, han habido dos líneas totalmente distintas, ¿no? Por un lado, una línea de izquierda de revolución ciudadana y por otro lado, una línea más de derecha. Entonces, ante un periodo electoral que está en camino, más lo que hemos visto, el 1% no le veo yo. Yo estaría más conservador y quizás más alineado hacia lo que ha mencionado el Fondo Monetario, un 0.1, 0.2, o sea, no creo que llegue a ser negativo. Pero igual, el mensaje aquí es, vimos, el PIB son 120.000 millones. Eso no es que se va a desaparecer, no es que el país va a dejar de producir de la noche a la mañana, son 120.000 millones y lo que tenemos que ver aquí es en las áreas, en las estrategias en las que estamos cada uno de nosotros, de esos 120.000 millones, ¿cuánto quiero tener yo? ¿Cuánto tengo actualmente y cuánto quiero llegar a tener? ¿Y qué voy a hacer para llegar a tener? ¿Cuál va a ser mi estrategia? ¿En qué voy a invertir? ¿Cuáles van a ser mis productos? Porque el tamaño de mercado está ahí. Y de igual manera, cada día nacen más personas, si bien poblacionalmente vamos a ser o somos ya, la tasa de natalidad viene disminuyendo y el número de miembros por familia viene también disminuyendo, pero, pero las personas crecen y necesitan educarse, necesitan alimentarse, necesitan vestirse, necesitan comprar casa, en fin. Entonces, ese creo que es el mensaje final de que tenemos un tamaño de economía de 120.000 millones y cuánto de esos 120.000 millones es justamente lo que yo dentro de mi negocio, dentro de mi estrategia y dentro de mi función quiero captar. Gracias, Gonzalo. Solo tal vez la última pregunta. Veo que hay muchas más personas, hay 32 preguntas en este momento. Simplemente un saludo, Oscar, tremendo consultor que está en Guayaquil. En algún momento tenemos que conversar. Muy buena la pregunta de corporación favorita y Tuti, lastimosamente no la puedo leer. También está, puso una pregunta Esteban Vega, es uno de los dueños de Home Vega. ¿Cómo podemos suscribirnos para poder tener esta información a la mano de manera desagregada y cuál es el costo por este beneficio? El costo tal vez ¿Ok? no lo mencionas, Gonzalo, pero te doy el detalle. Sí. Sí, ahí vamos a enviarles un breve resumen de la presentación y ahí van a estar nuestros datos de contacto, de tal manera de que ahí nos ponemos en contacto, Esteban, y será un gusto seguir proveyéndoles, darles esta información, con mucho gusto.
No, chévere. Veo a Hernán desde la empresa Cepsa. Gracias, Hernán. Otro tremendo financiero ejecutivo. Son las 10:31. Seguimos con 193 asistentes. Creo que la siguiente, Gonzalo, te voy a bloquear 1 hora y media al menos, porque sí, se quedan muchos temas en la mesa. Si quieres, Para terminar, vamos 10 15 minutos más. Si sí, quieres, por mi lado, sí, por mi lado, sí, porque chévere. acabo justo de No, mover un poco un tema hasta las 10:45. perfecto. Freddy Araujo, Freddy Araujo es el financiero, el director financiero de Copacific, empresa de exportación y venta de productos. Los factores que indicaron en la reunión sobre riesgo país en mejora y crecimiento de carteras en entidades financieras, ¿cuál sería la expectativa de las tasas de interés considerando que este año las tasas subieron de forma constante? Gracias, Freddy. Em, creo que las tasas se van a mantener, Sí, eh, al menos hasta fines de este año. A ver, el indicador clave es la reunión de la Reserva Federal. Y el Fed pensaba paulatinamente reducir las tasas de interés en Estados Unidos. Sin embargo, vino una fuerte recomendación, si no me equivoco, del Fondo Monetario del Banco Mundial de que no las bajen, tampoco las suban y que las mantengan, porque la inflación en Estados Unidos aún no está totalmente controlada. Y sin duda, lo que haga la Reserva Federal es un indicador a todo el mundo de qué es lo que va a pasar y en función a eso toman otras decisiones también otros bancos centrales. Entonces, en la última reunión se mantuvo, no hay expectativas de que eso vaya a bajar porque obviamente aún se quiere controlar la inflación. Entonces, bajo esos parámetros, de igual manera, no va a cambiar el costo financiero de la banca corresponsal del exterior hacia los bancos locales ecuatorianos. Hemos visto el tema de liquidez, la curva de depósito sigue por debajo de la curva de cartera y obviamente la liquidez está apretada. Vemos el índice de liquidez que lo medimos fondos disponibles sobre depósitos corto plazo. Históricamente, anteriormente estaba a niveles de 29, 30, 31%. Ahora estamos viendo a niveles de 26. No es de alarmarse, obviamente, ¿no? Pero hay una tendencia de que está complicada. Entonces, con todos esos escenarios, yo creo que las tasas de interés se van a mantener a los niveles, a los niveles que estamos viendo por el lado del pasivo. Y si tenemos unas tasas pasivas altas, obviamente no va a haber tampoco una reducción por el lado de las tasas activas, ¿no? Las dos van de la mano. Entonces, ese sería un poco lo que nosotros estamos observando. sí, de acuerdo. Gracias, Freddy. Tremenda pregunta, Freddy. Tremendo gerente financiero de una compañía de exportaciones bastante grande acá. Jonathan Cruz, sabemos que hoy en día el sector camaronero se ha deteriorado. ¿Cuáles han sido los motivos? Aquí solo un paréntesis. Análisis semanal, que es otro con Gonzalo, Alberto Acosta y nosotros cruzamos información. Análisis semanal, la semana pasada generó un análisis bastante preciso sobre todo el análisis del sector camaronero. Jonathan, le voy a pasar tu contacto a Alberto para que te comparta la información o nosotros te compartimos ese análisis que estuvo muy completo sobre el sector camaronero. Hay como tres temas claves ahí. Siguiente pregunta de Javier Tipán. Buenos días, estimados Mercapital. Gracias por la ponencia del señor Gonzalo Rueda. Pregunta, ¿en qué actividad se encuentra Supermercados La Favorita, El Rosado Tía y otros? ¿Afecta las ventas de Tuti? A ver, como lo mencioné, Tutti está en el SIU de venta al por menor en tiendas. Los otros están en venta al por menor de supermercados. A ver, hay un paréntesis. Nosotros hacemos un poco de más minería de datos y les clasificamos en supermercados, porque el SRI los tiene clasificados en la actividad venta al por mayor de productos diversos. Si ustedes entran al SRI, es información pública, con el RUC de las empresas, y ahí ustedes pueden ver en qué actividad está y actualmente está en venta al por mayor de productos diversos sin especificación, si no me equivoco, que es distinto al de supermercados. Para estos análisis, para nuestros clientes, obviamente siendo supermercados una actividad tan importante,
hacemos esta minería adicional que les comento y clasificamos a que estén en supermercados. Y Tutti me parece bien que esté en tiendas porque obviamente son más pequeños para que tengan un nivel promedio de área de un Tutti más o menos estará en 250, 300 metros cuadrados, cuando los otros supermercados, el Coral, etcétera, según el formato, pero pueden llegar hasta 2000 metros cuadrados, ¿no? Y obviamente entonces es distinto. Eso es lo que hemos visto. Ahora, Tuti, de lo que hemos analizado, viene creciendo de manera importante. Es data pública lo que les voy a comentar. Cerró el año anterior ya con ventas de 440 millones de dólares. Y también es data pública actualmente. Hablamos de 485 locales abiertos. Algunos han cerrado, pero el neto es 485. Y sin duda, creería yo que a quien más ha impactado es al canal tradicional de tiendas. Ese es al que más ha impactado y más que en sí a las otras cadenas de supermercados. Quizás un poco a Tía, pero eso es lo que estamos viendo y claro, ahí sí ya depende la estrategia de cada cadena justamente para llegar más al consumidor, ¿no? Que hemos visto a raíz de la pandemia y viene creciendo mucho el tema también online. Sí, gracias. Muy buenas cifras, Gonzalo. Sí, todos estamos viendo cómo Tutti está entrando al mercado con una estrategia bastante singular. Y un paréntesis, perdón, como último Ujú. dato, igual, data pública sigue con resultados negativos. Entonces, tal vez su estrategia es captar mercado. Obviamente está con resultados negativos desde que operó, que empezó en el 18 o 19, si no, creo que fue 18 o 19, si no me equivoco, hasta acá. Todos los años han sido resultados negativos, ¿no? Y nuevamente les comento, obviamente, porque es data pública. Sí, gracias. Tenemos una pregunta de Henry Yandúmez Cárdenas, Henry Yandún Cárdenas, presidente de Constructores Positivos. Y gracias, Henry, por acompañarnos. Un honor tenerte acá con todos los asistentes. Henry nos hace una pregunta y no sé si hay algo que falta en la pregunta. Comparado con el esquema anterior con relación al dólar del 2007, el IVA estaría en 6.1 versus una época de bonanza de cerca del 10%. No le entendí. Sí, tal vez déjame ver si está más abajo, ahí lo completamos. Sí, tal vez hay una parte que está, pero sí, mientras Henry por interno me ayuda o lo ponemos por acá, pues muchísimas gracias. Esteban Cuenca, a pesar del crecimiento en el mantenimiento y la venta de repuestos en el sector automotriz, las ventas de vehículos nuevos están experimentando una caída, ¿correcto? ¿Cómo podría afectar esto a los servicios postventa en el mediano plazo y qué estrategias se podrían implementar para mitigar este impacto? Muchas gracias, Esteban Cuenca, de Toyota Importadora Tomebamba. Qué gusto, Esteban. Gracias por estar acá. A ver, sin duda hemos visto el comportamiento del sector automotor que tuvo muy buenos años y lo veíamos los datos del 22, el 22 y el 23, ¿no? Actualmente con la situación económica compleja, que esto se da, y lo comentaba Alberto Acosta, creo que hace un par de semanas, el consumo de los hogares viene disminuyendo y ese consumo de los hogares viene disminuyendo justamente porque la parte de generación de nuevos empleos no llega a despegar y obviamente la informalidad o el subempleo también viene creciendo. Entonces es una cadena. Y cuando esos temas se dan, tal vez el, el bolsillo de los consumidores ya no alcanza a la compra de autos nuevos, que es lo que estamos viendo, y ahí se puede dinamizar un poco el mercado secundario, que también tiene un tamaño importante y claramente la parte de mantenimiento y reparación de vehículos va a ir creciendo como lo hemos visto ahora en estos números, ¿no? Entonces ese sí va a tener un crecimiento importante. Entonces ahí
pues, cuál podría ser la estrategia que vemos? Llegar al consumidor final, conocer al consumidor, saber identificar. Nosotros en el mundo de investigación les llamamos el Customer Journey, el viaje que tiene el cliente desde el inicio hasta que llega a una marca, tal vez compra el auto, va a mantenimiento y conocerle al cliente a profundidad con qué frecuencia me visita a mí para mantenimiento o le visita a otra persona. Como vimos en los datos, en talleres y en mantenimiento es alto el número de las ventas que generan los talleres de personas naturales. ¿A dónde voy? Importante conocer al cliente y no únicamente en su óptica de con qué frecuencia me visita para que use el auto, sino ir más allá. ¿Para qué use el auto el fin de semana? Ah, porque le gusta irse a la playa, porque le gusta irse a la montaña, porque le gusta aventura. ¿En qué edad están sus hijos? Están en 3 años, entonces va con los amigos y les lleva al partido de fútbol, o les lleva a la fiesta, o les lleva acá. Entonces, ese Customer Journey es conocer al cliente a profundidad, edad de los hijos, de qué hace la esposa, qué hace el señor, qué hobbies tiene, con qué frecuencia viajan dentro del país, viajan fuera del país. Entonces, eso ya va mucho más allá y a raíz de eso, nosotros lo que hacemos es generamos arquetipos o generamos perfiles de clientes, de tal manera de identificar cuáles son esos arquetipos y cómo podemos atender a esos clientes. Entonces, puede que suene esto un poco extenso y largo, pero esa es la manera de llegar a conocer a cada cliente. ¿Y para qué? Justamente para marcar esa diferencia y para fidelizarle al cliente, crear algún esquema de lealtad y que ahí, yendo a lo que me preguntaban, ¿cuál podría ser la estrategia? Es después de tener esta investigación o si ya la tienen, pues aprovechar esa información para fidelizar al cliente y que dentro de lo posible siempre esté conmigo y yo sea siempre su primera opción para mantenimiento, para talleres, pero todo eso que la compra sea una experiencia positiva y la única manera de conocer es entendiendo ese Customer Journey y todas las interacciones que hace el cliente con mi marca. Sí, gracias, Gonzalo. Aquí se me abre un poquito el tema. Estefano, uno de los aliados estratégicos de todos nosotros es la compañía Salesforce, que es la compañía más grande de CRM a través de su representante en Ecuador, que se llama Gerencial. Vamos a hacer un evento porque este tema está saliendo muchas veces, sobre todo para juntar empresas con clientes y de forma fácil un CRM, cómo genera el crecimiento. Mercapital tiene esta plataforma, le estamos manejando y al mes anterior hemos generado en algunos indicadores, ya hemos cumplido cifras del 2023. Entonces, creo que es una buena iniciativa presentar temas de transformación digital a las empresas que están aquí y eso aplica al sector automotriz, a construcción y varias de estas soluciones. Vamos a crear algo puntual para llevar conceptualmente qué está haciendo la transformación digital a mejorar las ventas o participación del mercado y sobre todo la experiencia del cliente. Gracias por la pregunta. Tengo la pregunta de Henry. Gracias, Henry, por interno me escribió. Gracias, Henry. La pregunta, mi querido Gonzalo, es ¿cuál sería el porcentaje de construcción en el PIB si se mantuviera el método anterior? Que es una pregunta súper lógica Ya, y muy importante. con el método anterior estábamos hasta las cifras que vimos a inicios de este año, estábamos en el 5,7, alrededor, entre el 5,5 y el 6%. Ese es el que estábamos. Y por eso es que cuando alguien me preguntó anteriormente, yo le decía, o sea, el momento de 10 años atrás y que venía con una velocidad importante donde en efecto la construcción sí llegó a ser el 10% de la economía versus el momento actual que mm, que es en la caja fiscal está totalmente distinto y no vemos mayor obra pública o casi nada, más bien todo lo que se está generando es por el sector privado y más bien hay un gracias a todo lo que hacen los constructores en el sector privado, porque obviamente todo el empleo que generan, tanto directo como indirecto, y de igual manera todas las industrias que se encuentran dentro de esa cadena de suministros que es importante, pero actualmente estamos viendo prácticamente una gran mayoría del sector privado y el número
sería entre el 5.5, el 6%, por ahí, ¿no? Sí se ve El, la diferencia de lo que fue 10 años atrás. Sí, y sabes que por interno Henry me estaba, claro, él contestó la pregunta en el chat y realmente lo que él me estaba dando es la respuesta. El efecto del porcentaje de construcción en el PIB si se mantuviera el método anterior, la respuesta es del 6.1% y Mm, tú mm. le diste, claro, están conectadas las cifras. No, muchas gracias Henry y gracias mi querido Gonzalo. Son las 10:46, tenemos Sí, 165 personas todavía. Déjame ver dónde me quedé. Eliezer, ¿qué se podría hacer para inyectar liquidez al sistema sabiendo que los recursos de financiamiento del gobierno sirven para repagar intereses y capital de deudas por vencer en el 2024-25? ¿Te refieres al tema del préstamo al Fondo Monetario de los 4.000 millones, querido Gonzalo? sí, ahí, a ver, el país existen, si no me equivoco, cuatro maneras de que genere ingresos y más aún si estamos dolarizados. Alguna vez escuché que cuando alguien hizo alguna vez un comparativo de la dolarización con una piscina. Para que la dolarización funcione, al igual que para que una piscina funcione, tiene que tener agua. Si te lanzas a una piscina sin agua, no cumples con el objetivo y pueden pasar cosas desastrosas. Con la dolarización es igual. Para que funcione necesitamos tener dólares. ¿Cuáles son las maneras de tener dólares? Una, exportaciones. Creo que por ahí las exportaciones en este primer trimestre vienen con una tendencia positiva porque estamos atrayendo dólares y más aún ahí si es que empezamos a diversificar en temas agroindustriales donde hay que, alguien justamente hizo esa pregunta para que el sistema financiero canalice sus recursos y créditos hacia empresas agroindustriales. Ahí coincido que hay una oportunidad porque somos muy buenos en materias primas, pero justamente en valor agregado. Entonces, por el lado de exportaciones es una, que es positivo. Por el lado de remesas estamos creciendo, fueron 5.500 millones del año anterior, una cifra récord, que sí, viene creciendo, ¿producto de qué? Producto de la migración que se dio el 20 y el 21 a raíz de la pandemia, pero vienen llegando mayores ingresos. Entonces ahí tenemos uno, exportaciones, dos, remesas. Tres es financiamiento, que el Fondo Monetario no nos estaba viendo bien, sino hasta que obviamente creo que el paso importante ahí fue la parte del IVA. No, subió el IVA, a nadie de los que estamos aquí nos gusta, más aún cuando aquellos empresarios que también hubo una contribución temporal, pero el detonante y creo que fue el IVA y eso fue positivo para que el Fondo Monetario vea, ok, Ecuador está haciendo los esfuerzos para poner en orden su estructura fiscal. Entonces, eso creo que es importante y algo se ha abierto con lo del Fondo Monetario, 4.000 millones y el de la CAP, 800 millones. Pero de ahí salir al mercado internacional o tener financiamiento no es opción con un riesgo país de 1.100. Si bien la tendencia es positiva en el riesgo país, pero por ahí no tenemos opción. Entonces, ¿por dónde más vamos a tener financiamiento? Nos queda la cuarta opción que es inversión extranjera. La inversión extranjera ha sido muy baja, inferior al 1% de nuestro Producto Interno Bruto, cuando en los vecinos está alrededor del 8, 9, 10%. ¿Qué necesitamos para que haya inversión extranjera? Ya sería tema de otra reunión, sobre todo temas de inseguridad, tanto la jurídica como la inseguridad física que estamos viviendo. Entonces, son algunos elementos. Entonces, por el lado de inversión extranjera, creo que no vamos a tener en el corto plazo. Financiamiento es limitado. Por donde podemos ver algo es nuevamente por el lado de exportaciones y las remesas que están llegando. Entonces, esperemos que la tendencia se mantenga positiva por el lado de riesgo país, que veamos poco de estabilidad y tranquilidad para que nos vuelvan a mirar los ojos los inversionistas, por un lado, y también las fuentes de financiamiento exteriores. Sí, vamos a entrar en periodo electoral dentro de poco, así que esto no se ve que va a cambiar mucho. Hay que Sí, estar preparados para tener opciones de financiamiento, opciones de gestión comercial, varias de las cosas que hemos conversado. Eh, eso es. eh, sí, no sé, Gonzalo, 10 y Sí, yo, 50. Sí, Sí, yo tengo que excusarme. Y sí, yo sí, más bien les agradezco a todos por el interés, por las preguntas.
Eso demuestra que sin duda la temática nos genera a todos inquietud y queremos ver dónde están las oportunidades y sin duda identifiquemos porque sí existen oportunidades. Hemos visto algunos sectores que sí están creciendo y obviamente el mensaje es lo que les había mencionado. Tenemos un PIB, para algunos puede que sea mediano, pequeño, grande, pero ese es el tamaño de mercado que tenemos y cuánto de eso es lo que yo quiero tomarlo y que sea parte de mi estrategia y que sea parte de mi negocio. Y así pues sigamos todos adelante. Muchas gracias. Sí, gracias, Gonzalo. Al final va a haber una encuesta que incluso pueden mencionar si desean que Gonzalo se contacte con ustedes. Gonzalo luego tendrá todo el detalle, incluso de los temas de CRM. También pusimos una pregunta. Con todo gusto les pondremos en contacto con las personas correctas para que tengan esta información. Mi querido Gonzalo, fueron 147 asistentes en el momento más alto, 261. Realmente tienes una llegada a los tomadores de decisión que vale la pena. Vamos a tenerte muy pronto nuevamente por acá y un gusto como siempre, mi querido Gonzalo. Felicitaciones por ese segundo lugar en el Abierto de Golf de Arrayanes, así que me alegro muchísimo. Qué chévere. Fuerte abrazo, mi Gracias, querido Dieguito. amigo. Gracias a todos. Un abrazo. Que tengan un buen día y resto de semana. Hasta luego. Gracias. Chao.